Bueno, muy buenas noches a todos. Soy Mónica Rincón Roncancio, médica fisiatra, la líder médico del Servicio de Rehabilitación y de Bioética Clínica de la Fundación Cardioinfantil La Cardio y actualmente presidente del capítulo de rehabilitación cardiopulmonar de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Me acompaña el doctor Jorge Tolosa. Doctor Jorge, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Soy Jorge Mauricio Tolosa Cubillos. Soy líder del capítulo de enfermedades infecciosas de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Actualmente es tesorero de nuestra Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y pues muy contento de estar el día de hoy acompañándolos en este doble equipo. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge. Pues bueno, una gran bienvenida a todos. Para nosotros es un gusto que estén aquí y que esté este summit, que es una combinación de dos capítulos, como ya lo hemos dicho, de rehabilitación cardiopulmonar y de enfermedades infecciosas, sea de mucha utilidad para ustedes y todos sus equipos interdisciplinarios. Por favor, vayan haciendo sus preguntas en el chat, que al final las responderemos, ¿ok? Bueno, entonces ya para iniciar vamos a darle la palabra a la doctora Liliana Carolina Mancipe, quien es médica fisiatra formada en la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente labora en el Hospital Central de la Policía. La doctora Liliana Carolina nos va a acompañar con su charla El síndrome post-COVID, retos actuales y estrategias de rehabilitación integral. Bienvenida, doctora Carolina. Gracias, doctora Rincón. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí conectados a pesar del fútbol de hoy. Gracias a la doctora Rincón y al doctor Tolosa por la invitación a participar en este Zoom. Bueno, entonces en estos minutos em, yo voy a hablarles sobre las recomendaciones que tenemos actualmente para el manejo de los síntomas y la rehabilitación de los pacientes con síndrome post-COVID. Cuando vemos imágenes como estas, la mayoría de nosotros sentimos algo que no es agradable, ¿verdad? Porque definitivamente la pandemia por COVID-19 ha sido el evento que mayor impacto ha tenido en la vida de todos los seres humanos en los últimos años y que ha dejado muchas secuelas, desde esa simple sensación que tenemos al recordar todo lo que vivimos hasta una lista grande de síntomas que hacen parte del síndrome post-COVID y que afectan de manera importante la calidad de vida de muchas personas. Desde el comienzo de la pandemia hasta lo que llevamos de este año, según los datos de la OMS a nivel mundial, se han reportado cerca de 780 millones de casos de COVID-19, una cifra muy grande a pesar del subregistro que sabemos que existe. En Colombia, desde el 2020 hasta este año, los casos de COVID-19 reportados están alrededor de los 6 millones y medio. El año pasado, en el 2025, se reportaron 7.640 casos. Entonces, de todos estos millones de personas que tuvieron la infección, ¿cuántos pueden estar con síntomas de COVID persistente? El año pasado se publicaron algunos metaanálisis para evaluar la prevalencia global de síndrome post-COVID. En este metaanálisis que tenemos acá encontraron que después de un año de la infección inicial, más del 50% de las personas tenían síntomas persistentes compatibles con COVID-19. De estos síntomas, pues los más prevalentes fueron la fatiga, presente hasta en un 30% de las personas, síntomas psicopatológicos hasta en un 40%, trastornos cognitivos, principalmente trastornos en la concentración y en la memoria, seguidos por trastornos del sueño, disnea y dolor osteomuscular. En este otro metaanálisis incluyeron estudios con seguimiento hasta 3 años después de la infección inicial y encontraron que a los 3 años todavía el 20% de las personas tenían por lo menos un síntoma persistente de los que hacen parte del síndrome post-COVID. En este metaanálisis los síntomas más persistentes también fueron la disnea en un 12%, fatiga y trastornos del sueño 11%, seguidos por anosmia, ageusia y ansiedad. En ese metaanálisis también nos reportan la persistencia de las alteraciones funcionales pulmonares. A los 3 años, el 42% persisten con capacidad de difusión reducida y el 10% con un BEF1 reducido.
Todos estos síntomas que hacen parte del síndrome post-COVID sabemos pues que se deben a una compleja interacción entre múltiples mecanismos fisiopatológicos que están resumidos en este esquema, que incluyen la persistencia del virus o de algunas de sus proteínas en los tejidos, la reactivación de virus latentes como el Epstein-Barr u otros herpes virus, la presencia de un estado de inflamación crónica y disregulación inmune con el desarrollo de autoinmunidad, la coagulopatía por la inflamación endotelial, disbiosis intestinal, la disfunción mitocondrial, disregulación metabólica y autonómica, todo esto sumado a los efectos del reposo prolongado y de la hospitalización. Entonces, para enfocar el manejo de todos estos síntomas, se han publicado diferentes guías en todo el mundo basadas en la evidencia emergente y en el consenso de médicos especialistas en el manejo de síndrome post-COVID. Las recomendaciones que vamos a ver hoy están basadas en la guía de la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación para el manejo del long COVID, publicada el año anterior, la guía canadiense para la condición post-COVID y las recomendaciones del Consenso Colombiano para el manejo de COVID-19, que tiene un capítulo grande sobre síndrome post-COVID. Entonces, la primera recomendación que nos da la guía americana es que siempre que tengamos un paciente con sospecha de síndrome post-COVID, dejemos registro de esto en la historia clínica con el código CIE-10 correspondiente, que es U099, ya que actualmente tenemos un subregistro muy grande, lo cual obviamente dificulta el seguimiento de la población post-COVID en términos de salud pública, políticas gubernamentales y esfuerzos de investigación. En este estudio que tenemos acá en la parte inferior, realizado en el Reino Unido, ellos hicieron un seguimiento a 1,5 millones de historias clínicas de personas que tuvieron infección por COVID-19, hicieron el seguimiento a un año, encontraron que al año el 7.4% de las personas tenían síntomas compatibles con síndrome post-COVID, pero de ellos solamente el 0.5% tenía el registro individualizado, enfocado en el manejo de los síntomas y en la preservación de la funcionalidad de los pacientes en un estilo de vida saludable, evitar la polifarmacia, igualmente para pues evitar los medicamentos que puedan exacerbar estos síntomas y en los casos en que sea posible referir a centros especializados en post-COVID. Entonces empezamos con la fatiga, que es uno de los síntomas más prevalentes. Cuando tenemos un paciente con fatiga, lo primero que tenemos que hacer es tratar de determinar si el paciente lo que tiene es la fatiga como la conocemos normalmente, como la disminución en la capacidad de los músculos para completar una tarea a lo largo del tiempo con una carga constante, o si lo que presenta es una fatiga con empeoramiento de los síntomas post-esfuerzo, que es lo más común en el síndrome post-COVID. En esta los síntomas no se presentan durante la realización de la actividad física, sino que se presentan entre 12 y 48 horas después de haber realizado un esfuerzo físico o mental y que puede persistir por días o semanas, o si el paciente lo que tiene es una intolerancia al ejercicio. Se han realizado algunos estudios en pacientes con empeoramiento de los síntomas post-ejercicio y se han encontrado alteraciones en la fibra muscular después de la realización de pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Estas alteraciones en la fibra muscular incluyen un aumento en la proporción de fibras atróficas y necrosis muscular focal asociadas a reducción en la función mitocondrial, reducción en el umbral de intercambio gaseoso y en la extracción periférica de oxígeno. Entonces, a pesar de que la evidencia nos ha mostrado que todas las intervenciones estructuradas de rehabilitación que involucran entrenamiento en ejercicios respiratorios, aeróbico y de resistencia mejoran la capacidad funcional y la calidad de vida en los pacientes con síndrome post-COVID, específicamente en estos pacientes con empeoramiento de los síntomas post-ejercicio, la principal recomendación que nos dan es enfatizar en las estrategias de conservación de energía para evitar un mayor daño muscular asociado al ejercicio. Cualquier actividad que se inicie con estos pacientes debe hacerse con un inicio muy lento y titulado y siempre en niveles submaximales. Y pues nos enfatizan también en la educación a los pacientes en las 4 P's de las tareas esenciales, que son pacing o ritmo, planificación, priorización y posicionamiento adecuado. Entonces, para la evaluación inicial y seguimiento de los pacientes con fatiga, la guía americana nos recomienda inicialmente determinar la severidad de la fatiga por medio de la escala FSS. De acuerdo a la severidad de la fatiga, se determinarán más adelante los parámetros para el inicio de la actividad física en estos pacientes. En el consenso colombiano nos recomiendan también utilizar algunas pruebas de rendimiento físico
especialmente para hacer el seguimiento de los pacientes después de las intervenciones de rehabilitación. Dentro de estas pruebas de rendimiento físico, nos recomiendan la dinamometría, la prueba Sit-to-Stand, el Up and Go, la caminata de 6 minutos y la prueba de tolerancia al ejercicio. Importante, como ya lo he dicho, determinar todos los factores modificables que puedan contribuir a esta fatiga, como son los trastornos del sueño, las alteraciones emocionales o el uso de medicamentos como antihistamínicos, ansiolíticos o anticolinérgicos. Y todas las guías nos recomiendan el uso de terapia cognitivo-conductual para el manejo de la fatiga, ya que se han visto resultados muy positivos en cuanto a fatiga, especialmente en estudios realizados específicamente en población post-COVID. En cuanto a recomendaciones de ejercicio, pues ya vamos a tener la conferencia de Rubén que nos va a profundizar en este tema. Aquí solamente quería mostrarles como la recomendación general que nos dan en la guía americana. Para los pacientes con fatiga, pues nos sugieren que todos los pacientes continúen con sus actividades domésticas y comunitarias sin que lleguen a alcanzar el umbral de fatiga, que incorporen ejercicios respiratorios y meditación a sus actividades diarias y que ya en el momento de iniciar la actividad física, pues nos basemos en la severidad de la fatiga que obtengamos con la escala FSS. Para los pacientes con fatiga severa o con empeoramiento de los síntomas post-esfuerzo, nos sugieren comenzar solamente con ejercicios de estiramiento y algo de fortalecimiento muscular ligero, siempre con niveles submaximales, con una percepción de esfuerzo extremadamente ligero. Pacientes ya con fatiga moderada o leve, pues nos sugieren que podemos iniciar directamente con un programa aeróbico, pero siempre iniciando en niveles submaximales. Y que para hacer la progresión del ejercicio en pacientes con fatiga leve, pues utilicemos la regla de los 10, haciendo incrementos en duración, intensidad y frecuencia en un 10% cada 10 días para fatiga leve. Para fatiga moderada o severa, pues la progresión debe ser mucho más lenta. Y nos dicen también que si algún paciente presenta empeoramiento de los síntomas de nuevo, debemos regresarnos al nivel de progresión inmediatamente anterior. Y bueno, acá a la izquierda tenemos como las fórmulas de frecuencia cardíaca que nos recomiendan en la guía americana para el cálculo de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad o a la presencia de empeoramiento de los síntomas post-esfuerzo. Para el manejo farmacológico de la fatiga, se han realizado en población post-COVID algunos estudios con naltrexona a dosis bajas. Sin embargo, todos estos estudios han sido no controlados. Este estudio que tenemos aquí en la parte inferior izquierda es el primer estudio controlado que se está realizando actualmente, entonces pues tendremos que esperar los resultados. Por el nivel de evidencia, pues en la guía americana no nos mencionan el medicamento, pero no nos hacen ninguna recomendación específica. La guía canadiense nos da una recomendación en contra por el nivel de evidencia, pero sí en la guía canadiense nos hacen una recomendación condicional para fatiga, utilizando metformina a dosis de 750 miligramos cada 12 horas o utilizando Paxlovid, que es un medicamento antiviral que no tenemos disponible acá en el país. Estos medicamentos están recomendados, pero específicamente en pacientes que tienen síndrome post-COVID y que presentan una nueva infección aguda por SARS-CoV-2. Estos medicamentos pueden disminuir la severidad de la fatiga y de otros síntomas que hacen parte del síndrome post-COVID secundarios a esta nueva infección. Se han mencionado también otros suplementos para el manejo farmacológico de la fatiga. En post-COVID se han hecho estudios principalmente con vitamina D, sin embargo son estudios pequeños que no permiten dar una recomendación al respecto en ninguna de las guías. Pasando a los síntomas respiratorios, pues sabemos que estos síntomas pueden ser secundarios o al compromiso pulmonar como tal, que se enfoca como una enfermedad pulmonar intersticial, o que puede tener causas extrapulmonares que incluyen de origen neuromuscular, cardiovascular o psicológico. La principal intervención que tenemos para manejar estos síntomas respiratorios pues, es la rehabilitación pulmonar. Sin embargo, no todos los pacientes con síntomas respiratorios son candidatos a ingresar al programa. Los criterios que nos presenta la guía americana para ingresar a los pacientes a rehabilitación pulmonar son, primero, pacientes con antecedente pues, de síndrome post-COVID que tengan resultados anormales en las pruebas funcionales, específicamente en espirometría, volúmenes pulmonares, PIM, PEM y caminata de 6 minutos.
Segundo, pacientes que tengan evidencia imaginológica de enfermedad intersticial. Y tercero, pacientes que tengan limitaciones funcionales y disnea asociadas a desaturación de oxígeno. El efecto de la rehabilitación pulmonar para el manejo de estos síntomas respiratorios pues está ampliamente demostrado en la población post-COVID. Este es un metaanálisis en el que se incluyeron 37 estudios con más de 3.000 pacientes. Ellos reportan que los pacientes que ingresaron a programas de rehabilitación pulmonar en comparación con los controles tuvieron una mejoría significativa en su capacidad física, medida con caminata de 6 minutos, prueba de hiperestación de 30 segundos y prensión manual. También tuvieron mejorías significativas en sus pruebas de función pulmonar, en su calidad de vida relacionada con salud, fatiga, disnea y ansiedad. Nos reportan también que de todos los programas de rehabilitación pulmonar incluidos en estos estudios, los que mostraron mayor efectividad fueron los que tuvieron una duración entre 4 y 8 semanas y que incluyeron ejercicios respiratorios más entrenamiento multicomponente. La guía americana nos da algunas recomendaciones para los pacientes con síntomas respiratorios, pero que de pronto no son candidatos a ingresar a rehabilitación pulmonar o que no tienen acceso a este programa. Nos sugieren ingresar al paciente a un plan de terapia física para acondicionamiento, utilizando oxígeno si es necesario, terapia ocupacional para entrenamiento en sus actividades de la vida diaria, entrenar al paciente en ejercicios para mejorar su patrón ventilatorio, específicamente utilizando respiración costodiafragmática, ya que esta respiración nos ayuda a optimizar el ahorro energético, que es fundamental por la fatiga de estos pacientes, y esta respiración les ayuda además a controlar un poco la ansiedad. Para los pacientes con tos persistente productiva, pues apoyarnos con terapia ocupacional para el uso de técnicas de depuración. En los casos en que sea necesario, utilizar los dispositivos para fortalecimiento de los músculos respiratorios, utilizándolos 2 veces al día, comenzando con el 15 al 30% de las presiones inspiratoria o expiratoria máxima. Y restringir el uso de medicamentos como broncodilatadores o corticoides solamente para pacientes con deterioro en las pruebas de función pulmonar. Bueno, nos presenta también algunas páginas para utilizar de forma complementaria, que son programas de rehabilitación respiratoria online, que nos ayudan a educar a los pacientes, a empoderarlos en el manejo de sus síntomas. En cuanto a la disfunción autonómica en los pacientes con síndrome post-COVID, esta disfunción puede manifestarse desde una intolerancia ortostática hasta un síncope neurocardiogénico, el síndrome de taquicardia ortostática postural, la taquicardia sinusal inapropiada o hipotensión ortostática. Para la valoración inicial, pues nos sugieren hacer laboratorios básicos para descartar otras posibles causas de estos síntomas, hacer la evaluación inicial con la prueba de bipedestación de 10 minutos y, si es necesario, la prueba de mesa basculante. Fundamental pues que la mayoría de estos pacientes ingresen a un programa de rehabilitación autonómica. Ya pues en la conferencia de Rubén nos va a hablar sobre esta parte, sobre el ejercicio. La principal recomendación que nos dan en las guías es que las intervenciones de ejercicio que se hagan en estos pacientes deben hacerse en función de los síntomas, más no de la intensidad o de los otros parámetros que utilizamos normalmente para la formulación de ejercicio, y que debemos pues evaluar la tolerancia de los pacientes a estas intervenciones con escalas de esfuerzo percibido como la escala de Borg. Las recomendaciones generales para el manejo de los síntomas disautonómicos son las mismas que utilizamos en otros contextos: optimizar la ingesta de líquidos entre 2,5 y 3,5 litros al día, la ingesta de sodio entre 2,8 y 4 gramos al día, teniendo en cuenta pues las contraindicaciones cardiovasculares de cada paciente, el uso de prendas de compresión y la realización de maniobras de contrapresión. Todas las guías consideran el uso de tratamiento farmacológico cuando las medidas no farmacológicas no han sido suficientes para el control de estos síntomas. Dentro de estos medicamentos nos sugieren el uso de betabloqueadores a dosis bajas, midodrina, fludrocortisona y piridostigmina. También nos presentan esta página de Disautonomía Internacional que nos ayuda con la educación de los pacientes. En esta página sí hay algunos contenidos en español y algunos videos sobre actividad física que los pacientes pueden hacer en casa. Bueno, sobre el impacto a nivel musculoesquelético, pues el dolor es uno de los síntomas también más prevalentes. En un metaanálisis publicado el año anterior encontraron que
Después de 6 meses, las mialgias tienen una prevalencia del 17%. A los 12 meses aumenta la prevalencia a un 25,9%, lo que sugiere el inicio tardío de este síntoma de las mialgias. En cuanto al dolor articular, la prevalencia general está alrededor del 14%. Cuando estamos frente a un paciente con síndrome post-COVID y dolor osteomuscular, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar si ese dolor es secundario a un dolor nociplástico asociado a sensibilización central después de la infección, o si esos síntomas son secundarios a alguna enfermedad autoinmune generada también después de la infección. Este es un metaanálisis realizado aquí en Colombia en el que evaluaron el riesgo de desarrollar nuevas enfermedades inmunomediadas después de la infección por el virus SARS-CoV-2 y encontraron que en el grupo de pacientes expuestos al virus comparado con los controles, sí hay un riesgo significativamente mayor de desarrollar estas 11 enfermedades autoinmunes. El mayor riesgo fue para la enfermedad de Behçet, el menor riesgo para la esclerosis sistémica. Las otras enfermedades incluidas fueron el lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad de Sjögren, la espondiloartritis, la polimialgia reumática, la vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis y diabetes tipo 1. Como ven, la mayoría con síntomas de dolor mioarticular. El enfoque del dolor en estos pacientes pues también es similar al que tenemos fuera del contexto del síndrome post-COVID, la prescripción individualizada de ejercicio terapéutico y del plan de rehabilitación, la analgesia multimodal, promover su reintegración sociolaboral y el seguimiento conjunto con reumatología. En cuanto a las alteraciones cognitivas, pues la evidencia nos ha mostrado que los principales factores de riesgo para presentar estas alteraciones cognitivas es tener una vacunación incompleta, menos de 2 dosis antes de la infección, el haber estado hospitalizado por la infección y pues haber tenido la infección en las etapas iniciales de la pandemia. La guía americana y el consenso colombiano nos sugiere hacer la evaluación de estos síntomas utilizando el MoCA y el Mini-Mental. Las alteraciones más comúnmente encontradas han sido alteraciones en la memoria de trabajo, en razonamiento y lógica, resolución de problemas, planificación espacial y déficit de atención. Las estrategias de manejo, pues también es un manejo multimodal que incluya optimización en el sueño, propender por el retorno gradual a la actividad física, reducir los medicamentos que puedan exacerbar estos síntomas, de acuerdo a cada paciente, las intervenciones que se requieran con terapia ocupacional, lenguaje y neuropsicología, valorar si es necesaria la rehabilitación vocacional y educar al paciente en herramientas de compensación como el uso de listas de chequeo, recordatorios, controlar los tiempos en pantallas. En cuanto a las secuelas de salud mental, como vimos, pues son una de las más comunes. Desde la pandemia hasta ahora, el riesgo de depresión y ansiedad se ha más que duplicado, tanto en población infantil como en adultos, sin que se haya podido demostrar una causalidad directa entre la infección y el desarrollo de estos síntomas. El consenso colombiano nos sugieren utilizar para la evaluación de estos síntomas la escala de depresión, ansiedad y estrés DAS-21. El manejo pues también es el que hacemos en otros contextos, basado en los síntomas, con psicoterapia, manejo de los trastornos del sueño y los medicamentos psicotrópicos según la gravedad de los síntomas. Para evaluar la funcionalidad en los pacientes con síndrome post-COVID, nos sugieren utilizar Bartel, FIM y como punto de buena práctica en el consenso colombiano nos sugieren utilizar también la escala de estado funcional post-COVID, que es esta que tenemos en pantalla. Es una escala desarrollada en Europa, pero validada en Colombia, en la que se evalúan las limitaciones en las actividades de la vida diaria con un puntaje de 0 a 4. Y para evaluar calidad de vida nos sugieren el EQ5D y el SF36. El mensaje final entonces es que cuando estemos frente a un paciente con uno o más de estos síntomas sin una causa clara, pensemos más en síndrome post-COVID. Antes de ponernos a pensar en otros diagnósticos raros, menos prevalentes, pensemos en síndrome post-COVID. Nosotros como fisiatras tal vez somos los especialistas que tenemos la mayor capacidad de abordar globalmente a estos pacientes.
porque el neumólogo pues les puede ver la disnea, el reumatólogo el dolor articular, el psiquiatra la depresión, pero nosotros somos los que tenemos la mayor capacidad y los que podemos y debemos direccionar el manejo integral de estos pacientes. Los dejo con la imagen de Umbral, que es el monumento construido aquí en Bogotá en memoria del personal de salud fallecido durante la pandemia. Gracias a todos por su atención. Bueno, doctora Carolina, muchísimas gracias a ti. Excelente charla, muy completa y sobre todo con datos muy, muy importantes para nosotros, para el manejo de nuestros pacientes con COVID prolongado. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Bueno, para nosotros es un gusto contar con los residentes en este tipo de actividades. Por eso, a continuación le doy la palabra a la doctora Ana Lucía López, quien es residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana y nos va a presentar un caso de COVID prolongado. Entonces, bienvenida, doctora Ana Lucía. Y adelante. Bueno, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre pues es Ana Lucía López, yo soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Y bueno, el día de hoy pues les voy a compartir el caso clínico de un paciente post-COVID que llegó pues a nuestra institución, a la Clínica Universidad de La Sabana, para iniciar el proceso interdisciplinario de rehabilitación. Entonces vamos a hablar inicialmente pues acerca de los datos personales de la paciente. Entonces tenemos una paciente de sexo femenino. Para pues el día de la consulta la paciente tenía 43 años. Ella es natural de Valledupar, procedente de Chía, Cundinamarca, estado civil, casada. Y tenía pues dentro de su ocupación pues actualmente se estaba dedicando al hogar, pero profesión administración financiera. El motivo de consulta de la paciente fue tuve COVID y ahora tengo fatiga. Esta pues fue la valoración inicial que se realizó para el proceso interdisciplinario de rehabilitación PIR y pues vamos a ver cómo fue ese acercamiento inicial y qué encontramos pues en el examen físico de esta paciente. Entonces, dentro de los antecedentes, pues tenemos una paciente con antecedentes patológicos de una epicondilopatía lateral derecha, un síndrome de túnel del carpo bilateral. Dentro de los antecedentes farmacológicos, pregabalina, tomaba pregabalina 150 miligramos día, cloruro de magnesio 200 miligramos postprandial, vitamina D 700 unidades internacionales. Dentro de los antecedentes alérgicos, la paciente pues negaba antecedentes alérgicos. Quirúrgicos, una liberación de túnel del carpo derecho en el año 2003, una septoturbinoplastia, 2 cesáreas y una lipectomía y una mamopexia. Dentro de los antecedentes familiares tenemos una prima en primer grado con antecedente de lupus. Bueno, cuando pasamos a la enfermedad actual, entonces pues tenemos una paciente que en el año 2020 tuvo 2 episodios o 2 infecciones pues por COVID-19. El primer episodio sucedió en el año 2020, en el mes de junio. La paciente pues relata que para esta época o para este primer episodio ella fue completamente asintomática. Sin embargo, su esposo, que trabajaba pues en el ejército, fue quien empezó con los síntomas y pues se le realizó la prueba, la cual estaba positiva. Posteriormente se le realizó pues la prueba a todo el núcleo familiar y pues terminó teniendo una prueba pues positiva. Sin embargo, la paciente completamente asintomática. Aproximadamente 3 meses después, es decir, para septiembre del 2020, la paciente inicia con dolor osteomuscular generalizado, una cefalea holocraneana, fiebre cuantificada y dificultad respiratoria. Ella refiere pues que no asistió a los servicios de urgencia, simplemente se hizo manejo en casa. Refiere que recibió asistencia médica en casa donde evidenciaban pues saturaciones que llegaban hasta 70%. Sin embargo, hicieron manejo pues sintomático, hicieron algo de nebulizaciones en casa y posteriormente pues digamos que los síntomas respiratorios fueron resolviendo. Y nos llega a nosotros, a nuestra consulta pues de rehabilitación de primera vez en el año 2021, casi un año después de haber pues tenido los episodios de COVID.
comentando que su síntoma pues principal era la fatiga después de haber tenido estos dos episodios de COVID y también presentaba pues anosmia y disgeusia posinfección, dolor osteomuscular generalizado, sensación de ardor tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, disnea que iba de pequeños a moderados esfuerzos, debilidad generalizada que ella refería que era más marcada en miembros superiores y una migraña persistente. Tenemos pues dentro de la revisión por sistemas que era una paciente que tenía una limitación leve para la higiene mayor y menor, eso principalmente dado pues por su síntoma principal que era la fatiga. También refería que había disnea, sobre todo al ascender o al subir pues escalones. Sin embargo, era independiente para traslados y para desplazamientos y no utilizaba ningún tipo de ayuda externa para la realización de los mismos. En la parte cognitiva, pues ella refiere que tenía problemas de memoria reciente, ella lo asocia principalmente a estos eventos, posteriormente pues a los episodios de COVID, ella refiere que tenía pues lagunas mentales, también refiere alteraciones en el cálculo y en las operaciones básicas, no había tenido ninguna caída con respecto al sueño, duerme aproximadamente 4 horas con un sueño no reparador y en la parte emocional pues refiere la habilidad emocional principalmente pues ocasionado por su situación actual de salud y el dolor crónico persistente pues que no mejoraba. Con respecto al examen físico, entonces digamos que pues dentro de los hallazgos principales, la paciente pues tenía un dolor osteomuscular generalizado. En el estado mental y la función cognitiva, pues entonces tenemos que la paciente estaba alerta, estaba orientada en las tres esferas, con memoria 2 de 3, cálculo 2 de 3, analogías 2 de 3, abstracción 3 de 3, juicio y raciocinio estaban preservados, un lenguaje que era fluido y coherente, ella comprendía, nominaba y repetía. En cuanto a la fuerza muscular, pues tenemos que tenía una fuerza muscular generalizada de 3 más de 5, excepto en el pie izquierdo que estaba 4 menos de 5 para todos los arcos de movilidad del pie. Y en movilidad articular, pues digamos que la paciente podía realizar todos los movimientos, todos los pues, arcos de movilidad articular, sin embargo, todos estaban limitados por dolor, pero eran completos. Con respecto a los reflejos, pues tenía 2 cruces, respuesta plantar flexora bilateral, en sensibilidad encontramos una hipoestesia en el antebrazo y en la mano derecha y propiocepción y vibración se encontraban conservadas. Con respecto a la clinimetría, entonces, pues a esta paciente en la primera valoración, antes o en el ingreso pues del proceso interdisciplinario de rehabilitación, se le realizó una escala de Tinetti en donde pues evidenciábamos que tenía un puntaje total de 26 de 28 con un riesgo bajo de caídas. También se le hizo un FIM inicial que daba un puntaje de 96 y se le hizo la escala PSFS, que como sabemos pues es una escala que pues mide principalmente o evalúa las limitaciones funcionales que persisten pues después de la infección por COVID y mide principalmente sí, justamente pues ese impacto global sobre las actividades de la vida diaria. Esta paciente tenía un puntaje de 2 con unas limitaciones que eran leves que digamos que podía realizar sus actividades habituales, pero con menor intensidad, menor frecuencia o más lentamente debido pues a los síntomas persistentes. Dentro de los estudios diagnósticos que la paciente traía y que también se realizaron pues durante el proceso de rehabilitación, entonces tenemos pues una resonancia de cerebro en donde se evidenciaba pues hiperintensidad en unas lesiones pues focales aisladas, en la sustancia blanca subcortical que podría corresponder o que está descrito pues en pacientes con migraña, sin embargo pues no tiene ninguna relación o ningún hallazgo pues al examen neurológico específicamente, una angiotomografía de tórax donde pues estaba este estudio negativo para tromboembolismo pulmonar sin lesiones evolutivas del parénquima pulmonar, una ecografía de codos que evidenciaba una epicondilitis lateral derecha y una bursitis bicipital radial derecha y un estudio de electrodiagnóstico que evidenciaba pues una compresión de túnel del carpo de carácter leve de manera bilateral y unas pruebas neuropsicológicas donde se evidenciaba alteración neurocognitiva leve de predominio en los procesos ejecutivos. Dentro de otros paraclínicos que la paciente tenía, pues entonces digamos que la clínica sanguínea se encontraba dentro de límites normales, con excepción del dímero D que sí estaba elevado y una prueba de SARS-CoV-2 IgG que estaba positiva, pues eso en relación con su antecedente de COVID y una IgM que estaba pues negativa.
Dentro pues de todo el análisis pues que hicimos con esta paciente, pues tenemos que entonces es una paciente que tiene un diagnóstico médico de un síndrome post-COVID, dentro de eso pues es relacionado con un síndrome de fatiga crónica más un dolor crónico post-COVID, el antecedente pues de la migraña, la infección por COVID que fue en junio y en septiembre del 2020, la epicondilitis lateral derecha y el síndrome de túnel del carpo bilateral leve. Dentro de los diagnósticos funcionales, entonces tenemos una paciente que tiene un síndrome de dolor osteomuscular generalizado, un síndrome de desacondicionamiento físico, una dependencia funcional leve y una buena red de apoyo familiar. Dentro del proceso de rehabilitación, la paciente estuvo aproximadamente 6 meses, o estuvo 6 meses del proceso pues, interdisciplinario de rehabilitación y pues la paciente recibió valoración de neurología y de psiquiatría. Neurología pues principalmente la dejó con un diagnóstico de un síndrome doloroso crónico y una migraña por COVID, sin embargo también evidenciaba que habían cambios pues afectivos, por lo cual inició manejo con duloxetina 60 miligramos cada 24 horas. Psiquiatría indicó que era una paciente con un diagnóstico de una reacción de ajuste y que estaba pues de acuerdo o en concordancia pues con lo que había indicado neurología y pues que se debía continuar el manejo con duloxetina 60 miligramos cada 24 horas. La paciente durante el proceso de rehabilitación pues tuvo todo un equipo interdisciplinario pues de rehabilitación que estaba conformado pues por las diferentes especialidades, pues neurología, psiquiatría, obviamente pues fisiatría y todas las modalidades terapéuticas, digamos que ahí estaban pues todo el equipo disciplinario pues que estaba también conformado por terapia física, por fonoaudiología, por trabajo social, por enfermería. Dentro del proceso de rehabilitación pues que recibió la paciente, entonces este es un cuadrito pues que resume toda la parte de movilidad articular y fuerza muscular, el de la izquierda todo lo que tiene que ver con movilidad articular y vemos cómo en la parte inicial o en la parte pues en el cuadro inicial está como los hallazgos que encontramos en la valoración inicial y cuando pasó por todo el proceso de rehabilitación pues se le hizo al final de terminar sus 6 meses pues nuevamente una valoración para determinar pues cuáles fueron los cambios y qué mejoría hubo en todo el proceso de rehabilitación. En la parte de movilidad articular pues podemos ver que hubo una mejoría, como habíamos dicho, la paciente pues lograba todos los rangos de movilidad articular, sin embargo, pues estaban limitados por dolor y se evidencia pues como hubo una mejoría sobre todo en la parte, por ejemplo, de extensión del codo, que pasamos de 45 grados a 60 grados al final pues de todo el proceso de rehabilitación y lo mismo ocurre en la parte de la flexión de cadera, donde se evidencia pues una mejoría en la flexión que pasamos de 125 grados a 130 grados de flexión de cadera. En la parte o en el cuadrito de la parte derecha evidenciamos la fuerza muscular, donde se evidencia que claramente la paciente tenía una fuerza muscular disminuida, era de manera global 3 más. Sin embargo, pues cuando terminó el proceso de rehabilitación podemos ver una mejoría sobre todo en la parte de el bíceps brachialis y tenemos pues una mejoría de un 3 más a un 4, toda la parte de la fuerza muscular de la muñeca en flexor carpi radialis y extensor carpi radialis, también una mejoría y en toda la parte de cadera y rodilla donde hay una evidencia de una mejoría, digamos en toda la parte de los grupos rotadores internos, rotadores externos y los pues encargados de la flexión y extensión de la rodilla. Digamos que pues hubo una mejoría parcial de la fuerza muscular, sin embargo pues digamos que no logró una recuperación completa, pero sí evidenciamos pues una mejoría parcial como tal con respecto pues a la fase inicial en cuanto inició pues su proceso integral de rehabilitación. Y finalmente pues las escalas que habíamos evaluado, que en este caso era Tinetti, pues vemos que la paciente ya en la parte final de su proceso de rehabilitación logró un Tinetti que está 28/28, un FIM inicial que como habíamos dicho estaba en 96 y finalmente la paciente logra un FIM final de 122 con una pues independencia funcional. Y cuando hablamos pues de la escala que habíamos evaluado, que era la PCFS, que como dijimos pues es una escala para evaluar las funciones, las limitaciones pues funcionales que nos deja pues o que persisten después del COVID, pues entonces tenemos que esta paciente terminó con una escala de puntaje 1, en el cual pues la paciente presenta síntomas persistentes, pero realiza todas sus actividades habituales sin limitaciones funcionales.
Y ese era básicamente el caso clínico que les queríamos comentar. Doctora Ana María, excelente presentación. Muchas gracias por traernos este caso clínico muy diciente de las épocas de COVID, que incluso en su momento esa valoración inicial que se hacía, la hacíamos de forma que traíamos algunos ejemplos de lo que se vivía afuera. Sin embargo, tendríamos que aplicar nuestro propio nuestras propias formas de medición, de cómo hacer seguimiento a los pacientes y definitivamente vemos que, como decía la doctora Mancipa en su intervención, el fisiatra es de las personas que más puede llevar a cabo una valoración integral y que no solamente abarcó un tema motor, sino también un tema cognitivo con una valoración, con una escala como es el FIM y vemos esa recuperación que mantuvo y que tuvo especialmente por el trabajo interdisciplinario de este grupo de intervención. Doctora Ana, muchas gracias. A continuación vamos a presentar al doctor Rubén Darío Cárdenas, quien actualmente es médico fisiatra, coordinador del servicio de rehabilitación cardíaca de la Clínica Reina Sofía, Medicina Avanzada en la 125, y quien nos hablará de ejercicio en síndrome post-COVID más allá de la disautonomía. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por la participación. Bueno, entonces les hablar un poco sobre el ejercicio en el síndrome post-COVID. Para eso, pues, quisiera partir un poco de algunas consideraciones relacionadas con el ejercicio como estrategia terapéutica. Posteriormente, pues, a partir de la evidencia que hay en cuanto a los cambios en los procesos fisiopatológicos que subyacen al post-COVID, mirar algunas, digamos, limitaciones, algunas consideraciones en términos de causalidad que han surgido y a partir de eso, pues una propuesta de evaluación, diagnóstico, pensando nuevamente en la prescripción de ejercicio y unos protocolos o modelos de ejercicio que se han propuesto en estos escenarios. Entonces, como mencionaba y siempre ha mencionado un profesor, colega y amigo, el doctor Chaustre, que el ejercicio le pega a todo, ¿sí? El ejercicio tiene impacto sobre la fisiología muscular, la fisiología cardiopulmonar, mejora la respuesta inmunológica, los patrones de sueño. eh, digamos que tiene beneficios en múltiples niveles. Sin embargo, pues como estrategia terapéutica, no es una intervención inocua y tampoco pues es un modelo completamente reduccionista, es decir, no se limita simplemente eh, a hablar de unas intensidades, leve, moderado, fuerte o unos determinados rangos de frecuencia, sino que para que sea efectivo y sea lo más seguro posible, siempre es muy importante que, digamos que su prescripción y su implementación, su desarrollo, parta de un muy buen diagnóstico y análisis, ¿no? Todo eso implica, pues, conocer, obtener consideraciones fisiopatológicas, si hay síntomas limitantes, tener claridad sobre los diagnósticos etiológicos, funcionales y también muy importante los objetivos que se quieren, pues, en estos casos. Lo anterior se puede ejemplificar si nosotros comparamos un poco el fenotipo del post-COVID con algunas condiciones, particularmente la encefalomielitis miálgica. La encefalomielitis miálgica es una condición que pues no se entiende muy bien todavía. Se diagnostica a partir de una definición de casos, debe cumplir una serie de condiciones, más unos criterios de temporalidad y severidad. Para que haya este diagnóstico debe estar presente sí o sí algunos síntomas como son la fatiga, el malestar post-esfuerzo y problemas del sueño. Esos tres acompañados ya sea de síntomas de intolerancia ortostática o pues trastornos cognitivos o la niebla mental. Vemos que esa es como la definición de caso. Si lo vemos, todos los síntomas que hacen esta definición son síntomas muy frecuentes en post-COVID, como lo explica la doctora Carolina hace un momento, la fatiga, el malestar post-esfuerzo. Entonces, vemos que tiene una similitud bastante grande, incluso vemos que se ha aumentado bastante la incidencia de encefalomielitis después de la pandemia del COVID. Esto digamos relacionado con el tema que estamos hablando en este momento, es principalmente porque hay una discusión actual grande en la encefalomielitis si el ejercicio es seguro, si se debe prescribir, si se debe realizar como parte de estrategia de manejo o no.
especialmente el ejercicio progresivo, el ejercicio gradual, el ejercicio que va orientado a mejorar la capacidad cardiopulmonar, la capacidad funcional. Y pues digamos que dadas esas similitudes grandes que hay entre la encefalomielitis miálgica y el síndrome post-COVID, especialmente con el malestar post-esfuerzo, pues han surgido recientemente algunas consideraciones, algunas preocupaciones en relación al uso del ejercicio en el post-COVID. Aquí vemos, hace unos años, Cochrane hizo una revisión sistemática en la cual ellos recomendaban el ejercicio en la encefalomielitis miálgica, pero pues a raíz de eso surgieron una serie de críticas, de reanálisis, de estudio que cuestionan bastante eso. Hay reportes, por ejemplo, en los que dicen que no es efectivo y además no es seguro el ejercicio gradual o progresivo en la encefalomielitis miálgica. Aquí hay otra, las guías, por ejemplo, NICE de Reino Unido están en contra. Por ejemplo, ahí mencionan que el ejercicio terapéutico, gradual, progresivo, no debe ser ofrecido como un tratamiento en los casos de la encefalomielitis miálgica. Entonces está esa discusión bastante grande y pues por su similitud tanto fenotípica en la parte clínica como en algunos rasgos fisiopatológicos, pues eso ha llevado también la discusión al escenario del ejercicio en post-COVID. Entonces, quisiera presentarles rápidamente alguna de la evidencia que hay de los cambios fisiopatológicos digamos, y de los mecanismos que se han ido evaluando e identificando en el post-COVID. En esta revisión sistemática y metaanálisis de 38 estudios con 2.160 participantes, 1.228 pacientes con post-COVID, que fue los hallazgos principales que se identificó, que los pacientes con post-COVID tenían una capacidad aeróbica, una capacidad funcional cardiopulmonar disminuida, medida a través del VO2 pico. Los mecanismos que se identificaron como responsables de esa disminución, el más frecuente fue ese acondicionamiento, pero también se identificaron algunas limitaciones periféricas, principalmente relacionadas con la extracción muscular de oxígeno, y adicional algunas disfunciones respiratorias, incompetencia cronotrópica. Sin embargo, esta revisión tuvo bastantes limitaciones, los estudios tenían bastantes sesgos de selección, habían bastantes factores de confusión, también el tamaño era bastante reducido, entonces digamos que generó bastante, de todas formas, cuestionamientos. En este otro estudio, un estudio muy interesante de cohorte, un estudio de cohortes, 26 pacientes con síndrome de post-COVID y una cohorte pues, de un grupo control, decidieron evaluar, básicamente eran pacientes que tenían fatiga, que este es el síntoma más prevalente, y malestar post-esfuerzo. Ellos en un primer momento tomaron una biopsia muscular y unas pruebas de sangre para evaluar pues, toda la parte metabolómica, distintos marcadores. Posteriormente a la semana hicieron una prueba de esfuerzo maximal en bicicleta. Después de esa prueba, me dijo la doctora Carolina, entre 12 y 48 horas, en estos generalmente en promedio en 24 horas desarrollaron el malestar post-esfuerzo y en ese momento pues volvieron a repetir la muestra de sangre y la biopsia. Recordar que pues, el malestar post-esfuerzo se refiere como el empeoramiento de los síntomas de la fatiga, del dolor muscular, después de algún estrés físico o un estrés cognitivo también, el empeoramiento de los síntomas. En algunos casos puede ser tan severo que puede condicionar al paciente a que quede postrado en cama o lo puede afectar significativamente su funcionalidad en las distintas actividades. Entonces, ¿qué encontrar? En la prueba de esfuerzo, nuevamente, esto fue coherente con lo que ya se conocía, de los pacientes con post-COVID tienen una capacidad de ejercicio reducida. Ellos la encontraron a través del VO2 máximo, la potencia pico que desarrollaron durante la prueba y el umbral ventilatorio, el umbral anaeróbico. Todos fueron menores en los pacientes post-COVID, con, digamos que una diferencia estadísticamente significativa. Esta diferencia no se debió a un esfuerzo submaximal porque las variables de control en la prueba de esfuerzo como la meseta ventilatoria y otras como la frecuencia cardíaca y fueron, digamos que no hubo diferencia en los dos grupos, entonces sí llegaron a un esfuerzo maximal, pero con una capacidad reducida como se muestra en la imagen. Al separar los distintos parámetros que aporta la prueba de esfuerzo y tratar de identificar de pronto los mecanismos responsables de esa disminución de la capacidad aeróbica, en relación a los parámetros ventilatorios, pues se vieron que los pacientes con post-COVID tenían una ventilación máxima disminuida, un volumen, una presión parcial de CO2 al final de la expiración también disminuida, que es una variable, el CO2 pues es una variable que depende de la ventilación, y una curva de eficiencia ventilatoria
que estaba elevada. Esto básicamente se puede elevar en condiciones en las cuales hay aumento del espacio muerto fisiológico o en los cuales se alcanza el umbral anaeróbico temprano. Entonces, digamos que en conjunto estos tres parámetros llevaron a identificar que estos pacientes tenían una pobre función ventilatoria durante el ejercicio. Entonces ya se identificó, digamos que esa primera característica. En relación al sistema cardiovascular, eso fue muy particular porque de acuerdo a esos hallazgos, no, digamos que el sistema cardiovascular no explicaba el desacondicionamiento, sugirió nuevamente alteraciones periféricas en la extracción de oxígeno. Las gráficas aquí que se ven, esas gráficas que muestran la D y la F, que es la pendiente entre VO2 y frecuencia cardíaca, que también se puede llamar pulso de oxígeno, se puede mostrar que esa variable es básicamente el volumen sistólico por la diferencia periférica arteriovenosa. Se ha visto dos patrones de este parámetro. Cuando la curva, digamos, cuando hay cambios en la pendiente o en la inclinación de la curva, se asocia más a problemas cardiovasculares, principalmente relacionados con el volumen sistólico. Entonces ahí ya nos habla de problemas como falla cardíaca, desacondicionamiento cardiovascular, otras condiciones que limiten principalmente digamos que la función de bomba cardíaca. Pero también puede ser que la pendiente esté concepada, pero que la curva sea más pequeña, el pico de la curva sea más bajo, que es como se ve aquí en el punto F. Cuando eso ocurre, sugiere no un problema central cardiovascular, sino periférico de extracción de oxígeno, que fue el patrón que observaron ellos. La frecuencia cardíaca máxima no hubo diferencia entre los dos grupos, como se mencionó, pues la respuesta cronotrópica, digamos que fue se incrementó lo que se esperaba en el grupo. Entonces, con esos hallazgos de un problema ventilatorio, un problema periférico de extracción de oxígeno, se analizó la muestra, la biopsia muscular, que se encontró que si bien no había una diferencia estadística significativa, sí había una tendencia a que la densidad capilar y la relación de capilares por fibra fuera menor en los pacientes de post-COVID. Asimismo, la distribución de fibras se observó que era mayor las fibras glucolíticas tipo 2A, que son fibras que son fatigables, se cansan muy rápido y dependen del metabolismo glucolítico principalmente. Además, se vio que en esta gráfica que para un determinado área de sección transversal, los pacientes con post-COVID tenían menor potencia muscular. Entonces, básicamente lo que se encontró fue unas fibras fatigables que desarrollaban menos potencia y que además tenían una tendencia a tener una menor capilaridad. Eso en relación, digamos, que a su condición inicial. Eso llevó a concluir en ese estudio que la disminución en la capacidad funcional estaba más relacionada con un factor periférico de extracción de oxígeno, a lo cual se sumaban algunos otros factores como problemas o deficiencias ventilatorias durante el esfuerzo. En relación al malestar post-esfuerzo, que es una variable muy importante a tener en cuenta, cuando analizaron las fibras musculares de estos pacientes, cuando desarrollaban el evento, lo que se encontró fue que pues, las fibras tenían un metabolismo con una menor capacidad oxidativa, había disminución tanto en cualitativa como cuantitativa en la función mitocondrial, había aumento de especies reactivas de oxígeno, a pesar pues, de que había una menos actividad oxidativa, pero hay una disfunción, digamos, de las distintas vías y procesos. Se vio que el ejercicio severo inducía los depósitos de amiloide. Una teoría era que el amiloide se acumulaba en los vasos pequeños y eso llevaba a un fenómeno de hipoxia periférica y explicaba el malestar post-esfuerzo. Pero pues se vio que no era que se acumulara en los vasos, sino se acumulaba entre el vaso y alrededor de la fibra. Pero pues, no, digamos que eso descartó la hipótesis de la hipoxia. Y además se observó que el ejercicio severo inducía necrosis de la fibra y eso pues a posteriori pues estimulaba algunos procesos de regeneración de la fibra. Pero sobre todo el dato de necrosis fue algo importante que identificaron ahí. En ese estudio de la AHA, ellos muestran y proponen como digamos que factor subyacente a esta intolerancia al ejercicio, el desacondicionamiento cardiovascular. Ellos proponen que se observa en estos pacientes de post-COVID una atrofia del miocardio que lleva a que pierda fuerza y además pierda complianza, pierda como elasticidad. Y eso pues, es lo que se ve reflejado en las curvas de volumen y presión y de distensibilidad. Entonces hay menor volumen sistólico con menos distensibilidad de la fibra cardíaca. Eso se ve reflejado, tiene unos patrones en la prueba de esfuerzo que
pues son muy similares a el anterior, pero con la diferencia que les mencionaba en la curva del pulso de oxígeno. En estos casos, la pendiente sí disminuye. El estudio anterior no vio desacondicionamiento, vio más un factor periférico. Este estudio de la AJA propone más es un desacondicionamiento como factor responsable. Y además propone que los síntomas que nosotros tradicionalmente asociamos a disautonomía, como la intolerancia ortostática, la taquicardia postural, la hipotensión, no están relacionados realmente a un proceso disautonómico, sino que son consecuencia del desacondicionamiento que tiene esos cambios a nivel cardíaco, pero además tiene otros cambios como depresión de volumen. Todo eso sumado lleva a que cuando el paciente, digamos que sufre el momento de estrés ortostático, se produzcan estos síntomas. Adicional, pues menciona la disfunción mitocondrial y endotelial, que era muy similar a lo que el estudio previo había mencionado. Ellos recomiendan mucho la maniobra de Valsalva, 15 segundos a 40 milímetros de presión, para evaluar realmente si hay disautonomía. Y ese es un ejemplo que ponen de una paciente de 54 años con post-COVID que tenía síntomas de intolerancia ortostática, pero al hacer la prueba de Valsalva, en esta etapa, la etapa 2 tardía o la etapa 2B, que es en el momento en el cual se evalúa la respuesta autonómica, se presenta el aumento de la presión, que es lo normal y es lo esperado. Inicialmente, cuando se empieza la prueba, hay un aumento de presión por el aumento de la presión intratorácica, luego hay una disminución por la disminución del retorno venoso, y en ese punto se activa la respuesta, digamos, se hace el switch de la modulación vagal asimpática y hay pues el aumento de la presión, entonces es completamente normal. Entonces ellos con eso refuerzan y mencionan que muchos de los síntomas como ortostáticos que nosotros normalmente los asumimos como de forma general disautonomía, generalmente están asociados más a desacondicionamiento. Entonces, digamos que con todo eso escenario pues surge una pregunta, es pues ¿qué está pasando, no? ¿Cómo podemos nosotros integrar todos esos hallazgos, tener más o menos un esquema del proceso y pues operativizarlo en términos pues de la evaluación y del tratamiento? Hay un modelo pues que es el modelo de la cascada de oxígeno, que es los diferentes pasos que sufre el oxígeno desde que está en la atmósfera hasta que llega a la mitocondria. Entonces, ese es un modelo que sirve como para resumir los hallazgos. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que los pacientes con síndrome post-COVID y con baja capacidad de ejercicio, con malestar por esfuerzo, con fatiga, se ha encontrado que tienen una pobre función ventilatoria, que tienen a nivel cardíaco pueden presentar atrofia con menos complianza y disminución del volumen sistólico. Ya a nivel periférico hay una alteración de la extracción de oxígeno, con fibras musculares fatigables, menos densidad capilar, menor potencia, y además pues también se ha visto disfunción endotelial y mitocondrial. Esos hallazgos, de todas formas, si los intentamos integrar, surgen unos problemas digamos, de causalidad circular, ¿no? ¿Qué es primero? Digamos, como se mencionaba en el estudio de la AJA, es un desacondicionamiento que lleva a que haya después problemas periféricos de extracción de oxígeno, o es más un problema inicial periférico, mitocondrial, vascular, que lleva a que pues haya síntomas de fatiga, menor actividad, y eso finalmente termina llevando a un desacondicionamiento. Entonces, vemos que eso no está claro. No está claro igualmente si es un solo proceso, si existen múltiples mecanismos, si se podrían definir distintos fenotipos. Realmente todo eso son retos que están y procesos que hay que estudiar. Entonces, con todo eso tenemos una condición en la cual la fisiopatología todavía no está muy clara, que se superpone mucho con algunas otras entidades como la encefalomielitis, entidades en las cuales el ejercicio puede tener efectos severos y hay una discusión grande si está indicado o no. Y además, pues síntomas que pueden corresponder a otras entidades cardiopulmonares, ¿no? La fatiga, la disnea, pues es necesario siempre evaluar que no sean secundarias a procesos de isquemia, de arritmia, de falla cardíaca, de pericarditis, miocarditis, que también se han evidenciado en el COVID. Entonces, ¿cómo integramos digamos que todo eso? Entonces hay una propuesta y es, siempre cuando vayamos a hacer la prescripción de ejercicio y enfrentemos pacientes en post-COVID que tengan estos síntomas, es importante descartar enfermedades cardíacas. Es importante evaluar la fatiga de modo general, como la aproximación general que hay para evaluar la fatiga, incluyendo pues si se considera pertinente evaluar función endocrina, tiroidea, suprarrenal, electrolitos,
bueno, todo lo que es hematológica, todo lo que se considere pertinente. Asimismo, tratar de ser muy rigurosos con los criterios, sobre todo de la encefalomielitis miálgica, porque eso va a condicionar mucho el tipo de ejercicio o actividad que se pueda realizar. Y además, en ese proceso de evaluación, también identificar desacondicionamiento y sobre todo si hay también síntomas de intolerancia ortostática. Entonces, eso digamos que es como un checklist, algo que se recomienda tener presente en el momento de que estemos evaluando, indicando exámenes, y, interrogando al paciente, examinando. Eso, pues, digamos que se traduce en que se recomienda siempre preguntar explícitamente, pues, por síntomas ortostáticos, de intolerancia al ejercicio, por síntomas disautonómicos. Es muy importante preguntar por el malestar post-esfuerzo. En la evaluación es muy importante hacer pruebas de ortostatismo, como la bipedestación activa. Y en los paraclínicos hay una triada que se recomienda mucho para descartar esas condiciones cardiovasculares que pueden estar asociadas, que es el electrocardiograma, ecocardiograma y troponinas, buscando pues hallazgos que se han descrito típicos, son por ejemplo una inversión difusa de la onda T o elevación del ST sin una depresión recíproca. Todo eso que pueda sugerir problemas de miocardiopatías, que pueda sugerir pericarditis, es muy importante. Y pues todo el perfil de fatiga que se considere dependiendo pues de cada caso en particular. Entonces, con todo eso, para abordar el tema del ejercicio, las guías americanas proponen, que llaman el modelo del desacondicionamiento, y es decir, todos estos fenotipos que mencionábamos se puede, digamos que explicar desde el desacondicionamiento físico, ¿no? Los hallazgos en algunas pruebas de esfuerzo, las alteraciones periféricas musculares, la capacidad reducida de esfuerzo. Entonces, la idea es abordar el ejercicio o el modelo de ejercicio como si se fuera a tratar un escenario de desacondicionamiento, pero teniendo presente dos consideraciones, que son los síntomas ortostáticos y el malestar posesfuerzo, que lo relaciona con la encefalomielitis y es una de las condiciones que está, digamos, que generando debate en torno al uso del ejercicio. El ejercicio impacta, pues como les decía, en cada uno de esos componentes, va a mejorar el perfil oxidativo, va a mejorar el perfil de las fibras glucolíticas y oxidativas, va a mejorar la potencia muscular, va a mejorar el volumen sistólico, va a aumentar la capacidad. Bueno, digamos que en cada una de esas condiciones que mencionamos, el ejercicio impacta ahí. Entonces, una propuesta es, digamos que tener presente antes de empezar el modelo de ejercicio, tener presente eso, cómo es el malestar post-esfuerzo. Si es leve, se puede abordar desde este modelo, como es acondicionamiento. Hay un protocolo, el protocolo de Levin, que es un protocolo que está para principalmente taquicardia postural ortostática y para disautonomías. Ellos lo han propuesto que hacer unas adaptaciones para usarlo en este escenario. ¿Por qué? Porque pues, son pacientes que igual tienen síntomas ortostáticos y además, pues, digamos que tiene otros escenarios que nos puede ayudar. Pero si ya es moderado o severo el malestar post-esfuerzo, como nos decía la doctora Carolina hace un momento, ya no hay que pensar tanto en un ejercicio gradual, progresivo, pensado hacia mejorar capacidades cardiopulmonares, sino más bien un modelo que llaman de gestión de actividades, que es un modelo como de control de energía, de planificación, de los que los pacientes organicen sus actividades, las horas, para, digamos que cambia totalmente el enfoque. El modelo de modificado es básicamente un modelo de baja intensidad y duración. Se recomienda, entonces, empezar con muy poco tiempo. Casi ustedes pueden ver acá, casi que el primer mes, el paciente no va a trabajar más de 10 minutos. Primero, las primeras semanas, las sesiones pueden ser solo de 5 minutos, por ejemplo. Siempre una intensidad baja, menos del 50% de la frecuencia cardíaca máxima, calculada pues por las fórmulas que vimos hace un momento, y así irlo aumentando progresivamente. Lo otro que es muy importante en relación al tipo de ejercicio es que ellos recomiendan que sea en bicicleta con reclinación o semirreclinación o remo también con reclinación. Las bicicletas con reclinación son las que los pies del paciente quedan en posición horizontal. Eso disminuye el estrés ortostático, los síntomas, mejoran la tolerancia y la adherencia también de los pacientes. Entonces, ellos recomiendan que sea así, en posición reclinada o semi-reclinada, en bicicleta o remo, a una duración muy bajita, una intensidad baja e ir aumentando progresivamente.
Se ha visto que esta aproximación mejora la tolerancia ortostática. Un estudio que hicieron en Italia con 1.300 pacientes y que compararon, que eran atletas, y compararon varios tipos de ejercicio, encontraron que el ciclismo era la que, digamos que en comparación con las demás, tenía mayor hipertrofia fisiológica, lo cual pues pensando en que hay un modelo de ese acondicionamiento, es uno de los ejercicios más indicados. Además, pues trabajar a estos niveles bajos de intensidad, se reclutan principalmente fibras tipo 1 y digamos que a esos niveles de trabajo se estimulan todos los procesos de biogénesis mitocondrial, entonces mejora mucho el perfil oxidativo, que es una de las alteraciones que se presentan. En este mismo modelo se recomienda trabajar el fortalecimiento, pero no digamos que hay unas recomendaciones muy específicas. No se recomienda trabajar con pesas libres, ni con barra libre, ni tampoco estando en posición de pie. Eh, recomiendan principalmente que sean, en cuanto al tipo de ejercicio, que sea, por ejemplo, esta prensa de miembros inferiores, extensión de rodilla sentado o elevación de la pantorrilla también sentado o flexión de rodilla acostado. Dicen que sea 1 o 2 días a la semana. Bueno, hay una recomendación en cuanto a las series. La carga tiene que ser más bien leve y que no se haga o se trabaje simultáneamente el día que se hace el ejercicio cardiopulmonar, sino que se alterne uno con otro o con días de descanso. Y además del tren inferior, recomiendan el core muscular igual, primer y segundo mes, y recomiendan básicamente principalmente estos 3 tipos de ejercicio, pues los crunches normales, el deadbug y el puente, pues digamos que son lo que recomiendo. Obviamente, pues también está, como decía la doctora Carolina hace un momento, toda la parte de ventilación, ejercicios de respiración diafragmática, de expansión torácica, de movilidad de miembros superiores, pensando en que la ventilación deficiente es un problema también asociado en estos casos. Y finalmente, pues, si los síntomas del malestar por esfuerzo son importantes y significativos, ya cambia el objetivo, es más una gestión de las actividades, algo más de ritmo, que va a simplemente mismos aprendan a identificar las actividades que le producen fatiga, que se empiecen a hacer mini objetivos. Es decir, básicamente orientado a todo lo que es ahorro energético y estructuración de actividades más bien de la vida diaria, con periodos de descanso, evitando pues que se vaya a exacerbar los síntomas. Finalmente, pues en estos momentos hay muchos estudios que van avanzando utilizando la inteligencia artificial, que han permitido empezar a integrar toda esa cantidad de información que hay, metabolómica, fisiológica, funcional, antecedentes, pruebas de todo tipo, para empezar a identificar los distintos fenotipos, que puedan, digamos que orientar algún manejo específico. Entonces, vemos que aquí hay un reto, hay mucho todavía por conocer. Esto ha impulsado también el estudio, por ejemplo, de la encefalomielitis miálgica. Si detrás de todo esto hay un mecanismo común o son entidades diferentes que se superponen en algún momento, el mismo efecto del ejercicio. Entonces, digamos que estamos en un escenario, en un campo en el cual, como les decía al principio, es fundamental que podamos ser muy juiciosos en la evaluación, y a partir de esos hallazgos, pues orientar las estrategias que queremos. Y pues hay un reto todavía muy grande en términos de estudios, de conocimiento. Entonces ahí va todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso era parte de lo que les quería comentar. Mm, Muchas gracias. Doctor Rubén, muchas gracias. Excelente charla, muy, muy al lugar y sobre todo que nos complementa lo que nos decía la doctora Carolina. Quisiera aprovechar este espacio para realizar una pregunta a cada uno. La primera sería la doctora Carolina. Estábamos muy preocupados por el subregistro. Siempre hemos estado preocupados con este tema, especialmente para Colombia, pero creo que es muy común en los países latinoamericanos. En este tema de subregistro ya tenemos un diagnóstico de post-COVID. ¿Qué otros diagnósticos podemos hacerle la cacería para pensar en esos síndromes de desacondicionamiento, en ese síndrome post-COVID propiamente, doctora Carolina? Bueno, pues generalmente lo que las personas hacen es colocar como diagnóstico el síntoma, ¿no? Entonces se podrían utilizar todos los diagnósticos que hay relacionados con fatiga, de pronto el diagnóstico de fatiga postviral, el diagnóstico de fatiga crónica,
el mismo diagnóstico de lo que nos hablaba Rubén, de encefalomielitis miálgica, tal vez dolor crónico, porque pues cuando uno ve a un paciente con dolor, pues uno coloca específicamente cuál tipo de dolor, pero ese diagnóstico de dolor crónico es como muy inespecífico también podría ser, incluso el mismo diagnóstico de fibromialgia, ya que la fibromialgia pues cumple como con muchos de los síntomas de síndrome post-COVID. Correcto, y especialmente con síntomas muy recientes, ¿no? A partir de la aparición de la pandemia. Muchas gracias, doctora. Doctora Ana María, hay una pregunta, ¿nos podría ayudar a especificar tal vez sobre alguno de los ejercicios que realizaron en la intervención del caso clínico que nos presentó? Sí, sí, señor. Bueno, nosotros, a nuestros pacientes, pues, que ingresan en el proceso interdisciplinario de rehabilitación, digamos que los pacientes asisten con cierta frecuencia a las modalidades terapéuticas de la clínica. Es digamos, un proceso que es bastante intenso, entonces nuestros pacientes asisten entre 4 a 5 veces a la semana y dentro de eso, pues, tienen diferentes modalidades terapéuticas. En el caso de la paciente, pues, digamos que las modalidades terapéuticas fueron orientadas principalmente pues a recuperar el rango de movilidad articular, justamente a mejorar esa fuerza muscular, la capacidad funcional y la tolerancia pues al esfuerzo. Entonces digamos que durante el proceso de rehabilitación nuestra paciente pues tuvo diferentes modalidades, ella estuvo en gimnasio, digamos que lo que intentamos es intercalar la cantidad, pues los tipos de, digamos, de intervenciones. Entonces tuvo acceso a gimnasio, a mecanoterapia, dentro de esas pues también tenemos la prensa de miembros inferiores, digamos que usamos inicialmente carga leve y se iba incrementando de acuerdo pues a la tolerancia también del paciente. También pues tuvo acceso a electroterapia principalmente para manejo del dolor. Y también a hidroterapia, también para manejo pues del dolor y para el acondicionamiento. También tuvo modalidad terapéutica de kinesiotaping y también se realizó pues ejercicio aeróbico principalmente pues de manera progresiva. Nosotros tenemos pues principalmente banda sin fin y bicicleta estática y pues también la parte de hidroterapia que en esta paciente pues ayudó a toda la parte de la recuperación pues funcional y al acondicionamiento físico. Gracias, doctora, muy completo y además que tienen un grupo interdisciplinario por completo, que era lo que buscábamos desde las guías de rehabilitación del post-COVID. Muchas gracias, doctora Ana. Y al doctor Rubén quería hacerle una pregunta. En esos pacientes con sospecha de síncope, adicional a esa intolerancia post-esfuerzo, ante la no mejoría, podría indicarse una rehabilitación enfocada hacia el mismo síncope, incluso el uso de diagnóstico como tal con mesa basculante? Sí, el síncope puede estar superpuesto. De hecho, pues hoy en día ha cambiado un poquito la concepción del síncope. Antes siempre se asumía el síncope como también a disautonomía, ¿no? Y de hecho hoy en día se piensa que puede ser, son más pocos los casos de síncope que son realmente por disautonomía. De hecho, las vías autonómicas funcionan, deben funcionar bien para que se produzca el reflejo vasovagal. Entonces, digamos que pueden ser otros desencadenantes. Además, pues estos pacientes ya tienen alguna intolerancia, pues realmente es muy frecuente la intolerancia ortostática. Entonces, puede estar presente y es bastante frecuente también que junto a los síntomas ortostáticos, pues se presente el síncope. La rehabilitación, digamos que se orienta más pensando es en que el ejercicio no vaya a aumentar los síntomas post-esfuerzo. Si los síntomas son los esfuerzos son severos, la recomendación no es trabajar con un ejercicio gradual progresivo como se busca en el síncope, sino pues con otras medidas de ahorro energético y reforzar las otras estrategias de hidratación, de identificar desencadenantes, de medidas de compresión, todas las otras estrategias. Y si el malestar post esfuerzo no es severo, realmente se pueden trabajar, como les mencionaba, esos protocolos adaptados. De hecho, son protocolos que se pensaron inicialmente para pacientes que tienen intolerancias ortostáticas. Entonces, digamos que en los casos del síncope es un protocolo que es gradual, que es progresivo. Entonces se podría aplicar. Las pruebas como mesa basculante no están realmente contraindicadas, se podrían realizar realmente. Entonces, claro, y eso sería, digamos que complementa también ese proceso diagnóstico que mencionamos inicial. No todo es ni ese acondicionamiento, ni todo tampoco es solamente esa autonomía. Por eso es muy importante tratar de ser lo más juiciosos en ese proceso diagnóstico inicial y eso permite no solamente justificar, argumentar, sino pues también ir adaptando la intervención.
Perfecto, doctor Rubén, muchas gracias por las dos charlas y el caso clínico. Vamos a continuar con la doctora Mónica Rincón para realizar este cierre que tenemos ante Colombia y ante todos los países sociales. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia, gracias a los conferencistas por tan excelentes presentaciones, por supuesto a la Junta Directiva y al equipo administrativo de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, a mi colega, el doctor Jorge, y esperamos recordarles que nuestra asociación tiene diferentes actividades académicas para que ustedes las revisen en la página web y nos puedan acompañar tanto en las que vamos a tener virtuales como presenciales. De verdad, mil gracias, que tengan una feliz noche ya, que descansen y que mañana gane Colombia. Chao, que estén bien.